a la carta a los Colosenses. Aleluya. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en su nombre. Sí, amén. Aleluya. Amén. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Vamos a leer el verso 5. Sígame con su vida. Gloria a Dios. Dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Dios mío. Tu palabra es poderosa, su palabra es viva, su palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Glorifíquese con poder y gloria. Hombre, Señor amado, su palabra, Señor amado, ya está bendita, es poderosa, tiene poder. Oh Dios mío, solamente le pedimos, Señor, que nos dé, Dios mío, entendimiento, que nos abra, Señor amado, oh Dios mío, el entendimiento, y nos quite, Dios mío, aleluya, aquello, Señor amado, lo cual, Dios mío, quiera obstaculizar para no ser edificados con su palabra. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe, Dios mío, toda fuerza de las tinieblas, cautiva nuestra mente y nuestros corazones, y que la palabra haya cabida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero meditar bajo un pensamiento: gobernados por Dios. Gobernados por Dios. Amén. Hemos leído varios textos de la palabra del Señor, y con solamente leerlo ya Dios nos habló. Amén. Casi no ocupamos ni explicarlos, porque ya Dios nos habla, porque la palabra es clara. La palabra nos habla qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, gobernados por Dios, sabemos que no caminamos solos, sabemos que no vamos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, sino que todo es en base a la gracia de Dios,
es gracias al poder de Dios, el cual nos ayuda, el cual nos fortalece, porque nosotros, hermanos, por mí mismo no somos nada. El único grande y poderoso es Dios. Y Él no hace acepción de personas. Él está con todos y es el Dios de todos. Amén. Él nos ama a todos por igual. Y Él quiere bendecirnos, fortalecernos con su palabra. Amén. Entonces, gobernados por Dios. Gobernados por Dios. Necesitamos día a día, instante a instante, minuto a minuto, la alianza de Dios. Gobernados por Dios. Sabemos que si Dios no nos gobierna, ¿quién nos va a gobernar? Si Dios no nos guía, ¿quién nos va a guiar? Porque en todo lugar, hermanos, hay alguien que está, hermanos, como líder. Hay alguien que está ahí para guiar, para lo que es, hermanos, arbitrar un grupo, sea una empresa, sea un grupo de trabajadores o algo, hermanos. Cualquier asociación tiene que tener a alguien que lleve la delantera. Amén. Y en la iglesia también, hermanos, siempre hay un líder, un pastor, servidores de cada sociedad. Amén. Pero también en la Biblia vemos la enseñanza para que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros fuera de Dios, y si Dios no está con nosotros, podemos engañar a cualquiera. Pero si Dios nos está guiando, si Dios nos está gobernando, es ahí que vamos a ir en victoria. Es ahí que vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos ser gobernados por Dios. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a los colosenses? Le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces le da, hermanos, unos requisitos para lo que es llegar, y al final es que le dice: para que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pero primero le dice: haced morir. Haced morir. Cuando hablamos, hermanos, de muerte, nadie se quiere morir. Si en este momento supiéramos que nos vamos a morir, estuviéramos preocupados. Porque nadie se quiere morir. Nadie, no nos queremos morir. Pero la Biblia dice: haced pues morir. Es decir, hermanos, no les está diciendo el apóstol Pablo que vivan un poco a medias, sino le dice: haced pues morir. Cuando algo está muerto, es decir, está eliminado completamente, ya no tiene más fuerza, ya no tiene, hermanos, más subsistencia. Es decir, hermanos, que totalmente ha terminado. Hacer pues morir, le dice, lo terrenal en vosotros. Y por eso cuando en el capítulo 3 del verso 1 de Colosenses le dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nosotros, hermanos, como seres humanos que habitamos en este mundo, solemos poner la mirada en las cosas de esta tierra antes que en las cosas de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice: haced pues morir. Es decir, eliminen todo lo terrenal. Y les habla, hermanos, acerca de lo que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, hermano, ahí le pone una lista. Ya les está hablando a creyentes, aquellos que han conocido a Dios. Es decir, hermanos, que si uno no está bien fundado en Jesucristo y no está buscando de Dios, puede estar en la iglesia, puede venir a los cultos, puede, hermanos, participar de privilegio, pero puede, hermanos, estar aún la carne
estar bien, hermanos, acomplejada a los deseos y a los deleites, lo que es la fornicación, las pasiones, los deseos desordenados, todo eso, hermanos. Por eso el apóstol le dice: hace morir. Y la única manera para morir, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros, hermanos, no nos deleitamos en la palabra, si nosotros, hermanos, no hacemos un esfuerzo por llenarnos de Dios, el Espíritu de Dios se empieza, hermanos, a quitar. Y no hay fuerza de adorar, no hay fuerza de exaltar, no hay fuerza de glorificar a Dios. Por eso es que muchas veces nos estamos durmiendo, por eso muchas veces los cultos nos sentimos pesados. Pero ¿por qué? Porque estamos vivos, pero carnalmente. Cuando estamos carnalmente, no hay deseo de glorificar a Dios. Por más, hermanos, que el culto esté bendecido, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no tiene vida. Pero cuando usted, hermano, ha buscado a Dios, cuando usted y yo se ha sometido a Dios, usted bate las manos, aplaude, glorifica a Dios, se quebranta, se llena del Espíritu de Dios, se llena del poder de Dios, se llena de la gloria de Dios. Pero cuando un pecado de estos, hermanos, de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, habita dentro de nosotros, nos tiene estancados. Por más, hermanos, que quiera aparentar, no va a poder. Mientras no suelte aquello que nos tiene atado, oprimido, no hay fuerza de alabar a Dios, no hay fuerza de exaltar a Dios. Y por eso el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Asocia, hermanos, en dos grupos lo que es, porque lo que es las cosas materiales con las pasiones. Porque el hombre, hermanos, cuando pone la mirada en las cosas de la tierra, en el dinero, en la avaricia, suele también caer en toda clase de hábito inmoral. ¿Por qué? Porque ha dejado a Dios, porque ha dejado el ámbito de la felicidad, que es Cristo Jesús de Nazaret. Y entonces, hermanos, cuando dejamos de poner la mirada en Dios y ponemos la mirada en las cosas terrenales, caemos en lo que es avaricia, que es idolatría. Entonces la Biblia dice: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Sobre todas las cosas, hacer morir todo lo terrenal. Sabemos, hermanos, que mientras estamos en este mundo, por eso es que día a día, cada servicio, Dios nos habla. Cada culto, hermano, Dios nos está ahí, hermanos, martiriando. Y siempre, muchas veces decimos, siempre es lo mismo. Siempre el mensaje no cambia. ¿Por qué será? Porque Dios nos tiene que estar recordando la palabra. Porque tantito, hermano, el hombre y la mujer se descuida, se vuelve a la avaricia, se vuelve a la idolatría. Tantito y yo dejamos dos cultos de no venir al culto, que andamos pensando en otras cosas y nos olvidamos de venir a la iglesia. Por eso la palabra tiene que estar constante, como martillo, quebrantando. Aleluya. Porque el apóstol dice: hace morir. Pero, hermanos, no es que vamos a morir físicamente al instante, sino que, hermanos, esta carne, hermanos, sigue estando viva. Y la única manera de sujetarla es orando a Dios, es asistiendo a la iglesia, es haciendo ayuno, es obedeciendo la palabra. Entonces, hermanos, es por ello que tenemos una lucha constante. Porque en algún momento usted puede sentir, yo puedo sentir, que usted anda en un buen nivel espiritual, que usted se siente fortalecido.
que usted viene de salir de 7 días de ayuno, de 21 días de ayuno, pero con esos 21 días de ayuno, 40 días de ayuno, iba a decir, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a presentar, ahorita me siento lleno de Dios, lleno del poder de Dios. Y dice, no, hoy no voy a orar para acostarme, hoy no voy a orar para levantarme. Amén. Y entonces, hermanos, empieza a sentir, hermanos, que usted se siente fortalecido, se siente lleno, se siente bendecido y siente que ha llegado a la plenitud. Y que ya siente, hermanos, que solamente le faltan las alitas para volar. Pero no, hermanos, no es ahí. De repente, hermanos, por eso es necesario constantemente, frecuentemente, la búsqueda, la insistencia, la persistencia para permanecer en Cristo Jesús de Nazaret. Porque tenemos un cuerpo, tenemos, hermanos, el cual hay tentaciones, hay deleites, y los cuales dice el apóstol Pablo, hace morir lo terrenal en vosotros. Entonces hace morir. ¿Por qué? Porque habitaban esta clase de pecados, porque habitan esta clase de pecados en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, están ahí, pero tenemos, hermanos, que hacerlos morir, y la única manera de eliminarlos es a través del sometimiento, es a través de la búsqueda, es a través, hermanos, de la persistencia, es a través, hermanos, de confesarlo a Dios y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, guárdame en el hueco de tu mano. Pero necesitamos, hermanos, decírselo a Dios. Entonces, toda esta clase de pecados, fornicación, pasiones desordenadas, deleites, el apóstol Pablo les estaba hablando a creyentes, les dice, aquellos que en otro tiempo, pero es decir, hermanos, quizás en alguna ocasión, cuando usted no había aceptado a Jesucristo, vivía en deleites, en vicios. Pero cuando viene a Jesucristo, dice, hasta aquí llega esta vida. Hasta aquí llega esta vida de desobediencia, esta vida de adulterio, esta vida de fornicación, esta vida de pecado, de pasiones, de deleites. Dios mío. Y por eso es que hay mucha gente, hermanos, que cuando se le hace el llamado de aceptar a Jesucristo, lo piensa. Porque dice, yo me deleito en la fornicación, yo me deleito en el adulterio, y si yo voy a la iglesia, pues eso es prohibido totalmente. Y entonces dice, no, mejor no lo hago, sabiendo que ese pecado, la Biblia dice que ningún fornicario, ningún adúltero tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, que hay que estar a cuenta con Dios. Hay que estar a cuenta con Dios. Pero cuando queremos, hermanos, mantenernos en el pecado y no queremos soltar la mundanalidad, los deseos del mundo y deleitarse en la inmoralidad, es decir, que caemos en desobediencia. Por eso dice la Biblia en el verso 6, cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros lo eliminamos y estamos siendo gobernados por algún pecado de estos, porque a todos, hermanos, nos van a llegar malos pensamientos, cualquier cosa, pero una cosa, hermanos, que ese pecado, usted, hermano, le llegó el pensamiento y lo haga en la práctica. Eso ya es ser gobernado. Ya, hermano, es ser títere de la fornicación, sabiendo que es malo, lo hace. Títere del adulterio, títere de las pasiones, manipulado por el pecado, manipulado, hermanos, por las pasiones, manipulado por la pornografía, sabiendo que es malo,
con ira y oye la palabra y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ya está siendo gobernado por ese pecado. Y cuando se abre una puerta de esa magnitud, solamente la mano de Dios, solamente la gracia de Dios estando en la iglesia. Porque cuando viene a Jesucristo y no nació en el Evangelio, se deleitaba en las pasiones, en los deleites, en tanto pecado, rienda suelta al pecado, y no sentía nada, no sentía remordimiento, no sentía que había hecho algo malo, se sentía normal. Pero cuando viene a Jesucristo, cuando está en el conocimiento de Dios, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento de Dios, ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no es pecado. Amén. Entonces dice, la ira de Dios está por los hijos de desobediencia. El verso 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En el verso, hermanos, 8, ya miramos en el verso 5 que habla de estos pecados de muerte: fornicación, pasiones. Cuando habla de pasiones, está hablando de lo que es, hermanos, deleites pervertidos, inmorales. Ya ven cómo está hoy en día. Entonces, toda esta clase. Pero para los creyentes, la Biblia dice que ni aún se mencione entre vosotros. Que aún esto, hermanos, no debe ni de mencionarse, porque son pecados grandes, los cuales sabemos que no hay parte en el reino de Dios. Pero en sí, hermano, los existen, y por eso la palabra de Dios los habla. Entonces, hermano, pero hace un apartado, porque muchas veces, hermano, esto lo dejamos pasar por alto. En el verso 8 del capítulo 3 dice, pero ahora dice también, dejad todo, dejad también vosotras todas estas cosas. Está hablando, hermano, de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, lo primero que habló el apóstol Pablo fue de la fornicación, de los deleites, de la idolatría, de la avaricia, de estos pecados. Pero luego le dice también, dejad vosotros todas estas cosas, lo que es ira. Porque muchas veces, hermanos, decimos y hablamos y nos sentimos, hermanos, y vemos a los demás, aquel que ha caído en algún pecado de muerte, lo vemos de menos y no lo ayudamos a restaurar. Pero estamos llenos de ira, estamos llenos de enojo, estamos llenos, hermanos, de palabras deshonestas. Entonces también el apóstol Pablo le dice, para ser gobernados por Dios, dice, dejar lo que es la ira, es decir, ira y enojo. Es decir, hermanos, alguien ya más ira, está hablando ya de un enojo que ya está siendo controlado por Satanás, sino que ya se sale de control. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque, levante la mano el que no se enoja. Amén. Nadie la va a levantar, porque todos en alguna ocasión nos hemos enojado. Amén. Y entonces dice, pero ustedes en otro tiempo eran llenos de ira. Quizás cuando al esposo, la esposa le llevaba la comida y quizás no le gustaba lo que le decía, esto no lo quiero, se lo tiraba casi en los pies. Me lo ha dado muy frío, ¿sabes que me gusta caliente? Y los gritos, los pleitos, porque a través de la ira vienen los desacuerdos, los enojos. Y ya le tocó al pobre esposo dormir en el sofá, en la cama, o en el carro, no sé, si bien le fue. Y entonces, hermanos, ¿por qué? Porque está lleno de ira, lleno de enojo,
Pero la Biblia dice, dejad todo esto, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis también y les está hablando. En otro tiempo ustedes eran mentirosos. En otro tiempo ustedes eran desobedientes. Las mentiras se las inventaban de la nada. Pero cuando viene a Jesucristo, ya no podemos seguir siendo mentirosos. Amén. Es que decimos una mentira piadosa, una mentira pequeñita, por necesidad. Y muchas veces, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llenos de mentiras. Ya es un hábito la mentira. Desayuno, almuerzo y cena. Ya es un hábito. Ya es algo, hermano, que si no miente, no se siente bien. Ni necesidad de hablar tiene, pero empieza a contar mentiras. Por eso muchas veces hay que estar mejor calladitos. Porque la abundancia de palabras, hermano, habla de necedades. Amén. Muchas veces ni preguntándole están. Y empezamos, hermanos, a exagerar, hasta ponerle más de la cuenta las cosas. Amén. Eso es mentira. A presumir. Y empezamos a hablar cosas que no son. Solo porque digan, porque miren, como no lo conocen. Y empezamos, hermanos, a llenarnos de mentira. Entonces tenemos que hablar verdad. Entonces el apóstol Pablo está enseñando, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice el verso 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde dice que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, revestidos. Antes, hermanos, no sé si todavía, pero antes éramos mentirosos. Amén. O algunos dicen todavía, yo digo de vez en cuando. Muchas veces todavía mentimos. Quizás ha dejado, hermanos, ciertos pecados, pero sigue, hermanos, practicando ciertos hábitos que antes los hacía, o quizás los dejó de hacer por un tiempo, por unos años, pero hubo un descuido espiritual y vuelve a caer. Y ahí es lo difícil. Por eso es que algunas veces podemos decir, el Señor lo sabe, no, soy humano. No podemos excusarnos de esa manera, sino que tenemos que, hermanos, decir, yo no soy cristiano, como cuando aceptó a Cristo, que usted, hermano, no andaba, hermanos, decía, no, ya mi vida cambió, mi vida es diferente, externamente y internamente, y todo lo que usted le decía, hermanos, lo creía. Pero con el tiempo, muchas veces, hermanos, nos vamos acomodando, vamos viendo las cosas de una manera más light, más fácil, y nos empezamos, hermanos, a debilitar espiritualmente, y ya no le damos la mayor seriedad a las cosas espirituales, como cuando nos convertimos al Señor, que empieza, hermanos, con todo, con ánimo, con gozo, con entusiasmo. Y es bonito, hermanos, estar en ese nivel, pero hay que mantenerlo y hay que darnos cuenta que la palabra de Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Porque muchas veces, hermanos, por un tiempo somos buenos creyentes, pero por un tiempo, hermanos, malos creyentes. Por días, hermanos, anda con todo, pero de repente, hermanos, anda echando mentiras, no quiere venir a la iglesia y pone las miles excusas. Amén. Pero la Biblia dice revestidos de nuevo. Entonces, hermanos, cuando aún no somos gobernados por Cristo, no hemos muerto al pecado, porque estamos siendo gobernados. Cuando no somos gobernados
Cristo no hemos muerto al pecado. Todavía estamos siendo gobernados por los deleites, por las pasiones, por todo, hermanos, las inmoralidades de este mundo. Haz cuenta, hermanos, que solamente tenemos el nombre de cristiano, de creyente, que va a la iglesia, pero aún está practicando el pecado. Amén. Y eso es duro, eso es difícil. ¿Por qué? Porque no abunda el poder de Dios, la gracia de Dios. Pero el apóstol dice, esto era alguno de vosotros. Y ahora quiero mencionar cuando ya hemos sido gobernados por Cristo. El verso 12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es ser gobernados por Dios. Vestidos. Es decir, hermano, las ropas que traíamos eran ropas contaminadas, ropas de fornicación, ropas de adulterio, manchadas, espiritualmente, hermanos, muertos, ropa de mentira, ropas, hermanos, contaminadas, desgarradas por el diablo, tigres de Satanás. Hacíamos lo que el Satanás nos decía. Éramos gobernados por la carne, por los deleites, por las pasiones. Pero ahora que adquirimos el conocimiento de Dios, nos vestió no solamente, hermanos, algo temporal, sino que fuimos vestidos, renovados espiritualmente. Le quitaron aquel corazón entenebrecido, le quitaron, hermanos, aquel corazón duro, aquel hombre arrogante, aquella mujer peleonera, cambió en una mujer piadosa, aquel hombre, hermano, borracho, cambió en aquel hombre que ahora, hermano, se deleita en la palabra y ahora anuncia la buena nueva de salvación. Eso es lo que Cristo Jesús hace. Pero para ello, hermanos, no solamente, hermanos, de decir hacer morir, sino que mientras estamos en esta tierra, hermanos, va a haber una batalla continua. Porque puede pasar cierto tiempo y usted puede decir, tanto ir a la iglesia todos los días, vengo del trabajo cansado y otra vez. Y de repente, por eso es que hay gente que ya no viene a las iglesias. De repente, hermano, ya no lo mira. ¿Por qué? Porque puso la mirada en lo terrenal. Otra vez se descuidó y se vuelve a debilitar. Y hay que volver a que se vuelva a levantar. Pero imagínense, en ese momento viene la muerte, viene Cristo. Nos morimos sin Dios, sin esperanza. Por eso dice la Biblia, vestidos pues como escogidos de Dios. Porque a eso nos llamó Dios. A nosotros no nos llamó el hombre. A nosotros nos llamó Cristo Jesús de Nazaret. A eso nos llamó para que Él nos gobierne. Antes, hermano, éramos gobernados. Hacíamos lo que queríamos. Usted, hermanos, y yo, usted se deleitaba en cualquier cosa y le daba igual. Pero ahora, con el conocimiento de Dios, no es necesario que el pastor aún esté ahí. Si usted dice, yo mi vida cambió. Aquel que era borracho, tomaba todos los fines de semana o al salir del trabajo, ahora ya no. Ahora se alista para ir a la iglesia, lee la Biblia, pero de repente se empieza a descuidar, hermanos, le va a dar ganas. Dice, no, solo un poquito, solamente lo voy a probar. Se quedó, no fue a la iglesia. O aquel que se deleitaba en las pasiones, en los deleites, en toda la mundanalidad, se vuelve a descuidar, hermano, otra vez puede caer en un pecado. Y por eso hay que seguir hacia adelante. No confiándonos, sino permaneciendo y vestidos como escogidos de Dios. Es que eso es algo glorioso, escogidos de Dios. No nosotros, hermano, no es que usted decidió. Y porque gracias a usted, no, fue que Dios le escogió en su amor, en su misericordia. Le escogió para ser gobernado por Él, para que ya no sigamos una vida de desorden, una vida de paganidad, una vida de mundanalidad, sino que nos llamó para cambiarnos, para hacernos diferentes por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el poder de Dios. ¡Aleluya!
Nos vestió, hermanos, la misericordia de Dios, de benignidad. ¿Qué es benignidad? Es ser bondadoso. Amén. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, mansedumbre, humildad. Era arrogante, era altivo, no reconocía sus errores, no pedía perdón. Ahora pide perdón porque todos nos equivocamos. Para conocer a alguien, hermano, que es humilde, es que pide perdón cuando se equivoca. Y muchas veces nadie, hermanos, tiene que decir yo soy humilde. Cuando alguien dice yo soy humilde, está diciendo yo soy arrogante. Amén. Amén. Sino que nosotros, hermanos, que alguien más vea nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Amén. Porque muchas veces nos creemos humildes, pero nosotros mismos. Pero los demás lo miran todo lo contrario. Amén. Gran arrogante. Amén. Entonces, pero cuando hay humildad, reconoce que se ha equivocado y se deja enseñar, se deja corregir. Y muchas veces solamente hablamos, es que así. Y nunca, hermanos, reconocemos la vida de los demás. Si aquí, hermanos, el único grande Dios, amén, el único poderoso es Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces de eso nos vistió Dios, de paciencia, soportándonos, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces eso es algo glorioso. Nosotros, gracias al poder de Dios, gracias a la misericordia de Dios, no es porque nosotros, hermanos, de la noche a la mañana, sino que el poder de Dios, algunos hermanos al instante que aceptaron a Cristo, vinieron con arrepentimiento, lloraron. Desde ese momento dejaron las modas, dejaron las malas palabras, dejaron los vicios, dejaron todo. Pero algunos no es así. Algunos van en proceso, poco a poco. Externamente, hermano, Dios va cambiando a través de la palabra. Aquella hermana que usaba pinturita, poco a poco la va dejando por la palabra. Que se quitaba la ceja, que se quitaba el pelo, que andaba, hermano, ahí enseñándolo todo su cuerpo. De repente, hermanos, las primeras veces como que no quiere, como que se retuerce y dice no. Pero poco a poco la palabra de Dios obrando, el poder de Dios obrando. A medida, en proceso, hermanos, Dios va tratando, Dios obrando, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que cambia es el Espíritu de Dios. El único que cambia es el poder de Dios. Él es el que transforma. Porque si uno, hermano, porque si alguien se viste, digamos, externamente pero se deleite en las pasiones, los deleites, de nada sirve. Anda, hermano, bien vestidito, bien ataviadita, con mantelina y bien presentable, pero allá afuera, hermano, en licra. O sea, eso no es un convertimiento, eso es falsedad, eso es apariencia. Entonces es ahí, hermanos, donde vemos dos ámbitos, dos formas, que hay gente, hermano, que con poquito, hermano, desde que el primer día, hermano, todos lo quieren hacer de un solo, y eso es algo glorioso. Pero hay algunos hermanos ahí que quieren venir al culto, que no quieren ir, y están ahí. Pero de repente Dios puede obrar a través de la palabra, a través del poder de Dios. Lo importante es persistir, porque Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido y Él nos va a gobernar. Entonces, hermano, es ahí. El verso 16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces necesitamos que la palabra de Dios more y que la palabra de Dios abunde en abundancia, que sea como un manantial de aguas vivas. Pero muchas veces abunda más otras cosas. Estamos llenos más, hermanos, de otras cosas. No estamos llenos de Dios, no estamos llenos de palabra. La palabra de Dios, hermanos, muchas veces la tenemos, hermanos, ahí. Las cosas de Dios, hermanos, como en un tercer lugar, o cuando me queda chance, cuando tengo tiempo. Pero dice que la palabra de Dios mora
fantasía, de modas, y andamos, hermano, enfocados en otras cosas, enfocados, hermanos, en el dinero, en el trabajo. Y si es posible, voy a la iglesia, hermanos. Si me queda tiempo, ahí llego el domingo. Pero estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en las cosas de este mundo. Pero para las cosas de este mundo, hermano, si no le diera sueño y no se cansara las 24 horas, las 24/7 estoy disponible. Todo el tiempo estoy disponible para ir acumulando, y caemos en avaricia, en idolatría. Pero para las cosas de Dios, hermanos, somos renuentes. Para las cosas de Dios, hermanos, como aquí no vemos una paga literal, nos sentimos, hermanos, como que nosotros somos los importantes. Así somos con Dios. Como que nosotros, hermanos, como que Dios tiene necesidad de nosotros. Cuando nosotros sabemos que Él es el que nos gobierna. La Biblia dice, sea agradecido, amén. Por eso dice, entrad por su puerta con acción de gracia, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Entonces hay que ser agradecido. Y lo vamos a mostrar, hermanos, que la palabra de Dios abunde en nosotros. Que abunde en gran manera. Y dice, y exhortándonos unos a otros. ¿Con qué nos vamos a exhortar? Con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo es gracias a Dios, todo es gracias a la misericordia de Dios, todo es gracias al favor de Dios. Hasta este día Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido, y hay que seguir hacia adelante, hay que seguir peleando la buena batalla, hacer pues morir. Entonces Dios nos llamó de una vida de desorden que estábamos, para corregirnos, para enseñarnos, para cambiarnos completamente. Entonces hacer morir, es decir, pero para ello, hermanos, tenemos que estar constantemente en las manos de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos compartido la palabra del Señor. Oramos al Señor.